Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República envió a la Asamblea Nacional las 7 ternas para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton? Amigos, buenas noches. Las ternas fueron presentadas al mediodía y corre el plazo de 20 días para que la Asamblea Nacional elija a los 7 miembros de este consejo. Mandato de la consulta popular. Este fue el anuncio presidencial. La primera terna está integrada por el doctor Julio César Trujillo, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, Marlene Clementina Montesinos Zárate. La segunda terna, Luis Alberto Macas Ambuludí, Jacinta Anabel Preciado, Santos Benín Villamar Alvarado. La terna número 3, Piedad Manuela Gallegos Anda Ochoa, Luis Hernández Peñerrera, María de Lourdes Arboleda Vaca. La cuarta terna, Pablo José Dávila Jaramillo, Lucía Alejandra Calderón Aguilar, Katiuska Molina Soledispa. La quinta terna, Javier Zavala Egas, Edgar Gualberto Samaniego Rojas, Efraín Humberto Duque Ruiz. La sexta terna, Eduardo Extorgio Voltaire Mendoza Paladines, Marco Manuel Antonio Matamoros Pereira y Huber Delgado Hurtado. Y la séptima y última terna, Mariana Alcíbar, Miriam Elizabeth Félix López, Magdalena Pilar Chávez Sanipatín. Procedo a firmar este documento que envío a la Asamblea Nacional. Listo, amigo. Listo. Y quienes forman parte de las ternas reaccionan. Ellos podrían convertirse en miembros del Consejo de Participación Transitorio. Javier Zavala Egas y Pablo Dávila coinciden en decir que las autoridades de control a las que evaluarán fallaron y aseguran que de ser elegidos garantizarán independencia. Son 2 juristas que encabezan 2 de las ternas enviadas por el presidente. Ambos coincidieron también en el Frente Anticorrupción creado por Moreno y ahora son candidatos a miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Javier Zavala dice que a él le hicieron la propuesta este fin de semana y decidió aceptar. Los dos, cada uno desde su extremo, corroboran independencia. En lo personal no soy amigo del presidente, en lo personal pudiera decir que soy un cordial conocido. Lo que es fundamental es garantizar la independencia. Y ellos, que podrían tener como misión la evaluación del desempeño de las autoridades de control, son claros en decir que fallaron, que hubo un manto que cubrió la corrupción. Yo creo que en los 10 años anteriores se impuso un manto para ocultar la corrupción. Eso sí creo. Yo creo que las autoridades fallaron, yo creo que la Fiscalía falló en su labor, todo eso creo. Pero eso no necesariamente tiene nombre y apellido, eso puede obedecerse a 10.000 circunstancias. La labor de un juzgador, en este caso que nos toca a nosotros, es evaluar todo esto objetivamente y sacar conclusiones, así como sacar responsabilidades en un momento dado. De ser elegidos, lo que les preocupa es tener solo 6 meses para evaluar a las 9 autoridades y 4 cuerpos colegiados. Habrá que hacer lo que el Consejo de Participación Ciudadana cesado en funciones no hizo en muchos años de trabajo. Aseguran que no se trata de una persecución, pero a la vez se recuerdan hasta dónde podrían llegar sus atribuciones. A ver, pudiéramos cesar funciones y de eventualmente encontrar indicios de algún tipo de responsabilidad, poner en manos o de la Asamblea vía juicio político o poner en manos de la Fiscalía si se encuentran algunos indicios. Entender que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tendrá un rol fundamental en el proceso de reinstitucionalización pública. Son 2 de los posibles rostros de un Consejo de Participación Transitorio que estaría a cargo hasta mayo del 2019. Dayana Monroy, 24 horas. Para el sector empresarial, la oficialización de los nombres que integran las 7 ternas para el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio trae un mensaje positivo de intención de cambios desde el gobierno de Lenín Moreno. No obstante, preocupa la poca participación de mujeres y jóvenes en este decisivo proceso de recuperación de la institucionalidad del país.
Las 7 ternas están integradas por 12 hombres y 9 mujeres que a criterio del gobierno cumplen las expectativas de la ciudadanía para ser parte de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio que garantice la transparencia tan cuestionada desde su creación con la Revolución Ciudadana. El sector empresarial quiere dar un voto de confianza. Viendo el listado de las personas se garantiza independencia de esta función de lo que corresponde al Ejecutivo, cosa que no observamos en el Consejo de Participación Ciudadana, que está cesando sus funciones. Aunque la mayor probabilidad de selección recae sobre los cabeza de terna, se espera que con los nombres en manos del Legislativo se logre superar los intereses partidistas que podrían restar legitimidad a un proceso que se espera esté lleno de buenas intenciones. Parece que es un gesto que sobrepasa la ideología y que busca justamente que estas personas le devuelvan parte de la institucionalidad que se perdió en los últimos 10 años. Más críticos, aunque no menos esperanzados en el éxito de un consejo transitorio, están los representantes de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Forman parte del observatorio que ha comenzado a tabular los perfiles de los 21 de las ternas. Creen que hay vacíos. La edad promedio de las ternas es bastante avanzada. Faltan jóvenes, faltan sectores de los grupos LGBTI, faltan mujeres. Ven una lista con sesgo ideológico de marcada tendencia de izquierda y algunos personajes con pasado político partidista que les deja un sabor amargo. El corazón se inclina respecto de una sola ideología. Sí sorprende ver a personajes políticos de larga trayectoria. Vemos una cabeza de terna que es fundadora del partido de gobierno y que fue en su momento incluso ministra en el gobierno de Rafael Correa. Ambos sectores, sin embargo, coinciden en dar un voto de confianza y mantenerse vigilantes para evitar otro fallido organismo como el cesante. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Bueno, y en la Asamblea Nacional hay trabajo. La comisión ocasional que trata los dos temas de la consulta popular se reúne para conocer los proyectos remitidos por el Ejecutivo. Vamos por la información. Andrea Samaniego nos da detalles sobre, además, si llegaron ya las ternas propuestas por el presidente Lenín Moreno. Hola, Andrea. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, la terna, los 21 nombres enviados por el presidente Lenín Moreno ya se encuentran aquí en la Asamblea Nacional. El documento llegó pasadas las 2:30 de la tarde. Según el presidente de la Asamblea Nacional, ha mencionado que este miércoles a las 11 de la mañana se reunirá con los jefes de bloque para analizar estas ternas y sobre todo el método de votación. Recordemos que la Asamblea tiene que escoger a 7 de los 21 nombres enviados por el presidente Lenín Moreno y estas 7 personas conformarán el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Mientras tanto, la comisión ocasional que tiene que resolver los dos temas de la consulta abocó conocimiento de los dos proyectos de ley, sobre todo el tema del mecanismo para la selección de los miembros del Consejo de Participación Definitiva, ha causado ciertas críticas aquí en la Asamblea Nacional, pues dicen que no se cumple con el mandato popular y sobre todo que no existe la confianza en el Consejo Nacional Electoral, que será el organismo encargado para hacer una preselección de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana que luego irán por votación popular. El texto del Ejecutivo tiene 14 artículos. En el segundo establece que los nuevos consejeros serán elegidos mediante concurso de méritos por el Consejo Nacional Electoral. En la oposición no están de acuerdo porque sostienen que eso no fue lo que el voto popular aprobó y tampoco confían en el CNE. Inaudito que nos quiera el presidente de la República engañar. Nuevamente quieren meter la mano en el Consejo de Participación Control Social a través del CNE. Según el texto enviado por el Ejecutivo, el CNE hará un concurso y escogerá 28 nombres que estarán en las papeletas y de allí los ciudadanos votarán por 14, 7 consejeros principales y 7 suplentes. Para la oposición no debe importar el número de candidatos en la papeleta. Y si tenemos que hacer como en otros países, tener centenares de candidatos, bueno, por eso votó el pueblo ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano no les dio ni al presidente ni al Consejo Electoral la facultad de preseleccionar los candidatos. Por lo que ya hay propuestas. Que las fuerzas sociales organizadas, los colegios de profesionales del país, puedan, con un número mínimo de firmas,
presentar las candidaturas en representación de estos segmentos de la sociedad. Desde el oficialismo sostienen que hay que esperar los cambios que puedan realizarse en la comisión. Para que este sea un proceso que le deje a la ciudadanía tranquilos, de que no se cometan los mismos errores del pasado. E insistimos, es una propuesta que debe ser debatida. El CNE se encargará de la promoción de los futuros candidatos, pero en el texto no se proponen reformas al Código de la Democracia. Ya se prevé, ¿no es cierto?, que las elecciones seccionales sean a mediados de marzo y hasta esa fecha nosotros podríamos hacer cualquier cambio en la ley del Código de la Democracia. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bueno, sobre estos temas le hemos consultado al presidente de la Comisión Ocasional de la Consulta Popular y él ha mencionado que existe total apertura para que lleguen las propuestas por parte de los legisladores y dice que toda ley es perfectible, que nada está escrito en piedra y que obviamente receptarán estas propuestas de los legisladores. Escuchemos a Daniel Mendoza, presidente de la Comisión Ocasional. Dejarle claro al pueblo ecuatoriano que, si bien es cierto, la iniciativa legislativa la tuvo el señor presidente al remitir estos proyectos de ley no están escritos en piedra y la comisión pues tiene completa iniciativa legislativa para poder mejorar los mecanismos planteados en el mismo, y ese es el trabajo y el reto que tienen los comisionados. Vamos a cumplir con ese sentimiento ciudadano de que el Consejo Transitorio va a ser simplemente transitorio y que no se va a prolongar más del tiempo necesario, y eso nos obliga a nosotros a tener una ley aprobada en un máximo del 16 de marzo ya en segundo debate. Y bueno, tras abocar conocimiento a la Comisión Ocasional de estos dos proyectos de ley, se espera que la próxima reunión sea este miércoles que viene y también el viernes, aunque este cronograma, esta agenda de actividades que tiene esta comisión debe ser aprobado por parte de los miembros de esta comisión, que recordemos 5 son oficialistas y 5 pertenecen a los bloques de oposición. Según el cronograma que presentó Daniel Mendoza, el proyecto de ley que tiene que ver con el mecanismo para la selección de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana definitivo estaría listo ya en el Pleno de la Asamblea el próximo 8 de marzo, pero es un tema que se deberá analizar y aprobar también en la comisión. Con esta información regresamos con ustedes, que tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea, gracias por la información. Y el próximo lunes se reunirá la Comisión de Ministros que se encargará de definir la expansión de la zona intangible del Yasuní y la reducción del área de explotación petrolera en aplicación de la pregunta 7 de la consulta popular. Sectores ambientalistas esperan ser invitados. El gobierno arrancó en la implementación de la pregunta 7 de la consulta popular, que dispone la expansión de la zona intangible del Yasuní en al menos 50.000 hectáreas y la reducción de la zona de explotación petrolera de 1.030 a 300 hectáreas. El presidente Moreno emitió el decreto correspondiente el pasado viernes y el ministro del Ambiente convocará la primera reunión para la próxima semana. Probablemente estamos convocando el lunes, vamos a ver qué dicen los ministros invitados para hacer la primera reunión de ministros. El decreto establece un plazo de 120 días para que entre los ministros de Ambiente, Justicia e Hidrocarburos redefinan los límites petroleros dentro de la reserva del Yasuní y plantea que se invite a la sociedad civil y a otros actores relevantes. Los yasuníes han hecho varias entradas a la zona y en este momento tienen ya verificados en dónde están las zonas de posibles descargas en caso de derrames. La zona intangible obviamente debería ampliarse hacia donde están los pueblos en aislamiento voluntario y hacia donde han habido avistamientos. El ministro del Ambiente sostiene que invitará a técnicos que dominen el tema y antropólogos que sepan de los pueblos no contactados, y reveló que ya ha mantenido reuniones informales con sus colegas ministros. Ya se conformó una mesa técnica con la cual hemos venido trabajando en algunas posibilidades que son las que queremos presentarle al señor presidente. Para los ecologistas, el tema fundamental es proteger el ambiente y evitar que los pueblos no contactados, Tagaeri y Taromenane, se puedan ver afectados por la presencia de actividades petroleras. Es probable que la zona que vaya a ser ampliada se encuentre en el occidente del Parque Nacional Yasuní, es decir, en la zona noroccidental de la zona intangible, porque es ahí donde se ha visto un mayor movimiento reciente de pueblos en aislamiento. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Contralor del Estado, Pablo Celi, ratificó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea la determinación de multa y destitución del superintendente de comunicación Carlos Ochoa y su pronta notificación al Ministerio de Trabajo.
Fue una comisión general a la que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, a más del Contralor, invitó a víctimas y denunciantes de la administración de Carlos Ochoa como superintendente de comunicación. Y responsabilidades también en el campo civil por $122.185,45. Se ratificó en contra del señor Carlos Ochoa la sanción de $7.320 de multa y la destitución del cargo. Esto en referencia al paso de Ochoa por el canal incautado Gama TV, pero también acudió el abogado que presentó una denuncia penal en 2014 en contra de Ochoa a nombre de Fundamedios por la falsificación de la ley de comunicación. Para sustentar sanciones, llega al punto de falsificar el contenido de la ley, modificar el texto de la ley de manera que podía aplicar una sanción que iba direccionada a un artículo y a un sector específico, televisoras y video, y aplicar esas sanciones a otro sector, a las radios. Marta Roldós dijo ser víctima de Ochoa cuando se hackeó su cuenta de email y radios, periódicos y canales controlados por el gobierno publicaron notas difamantes en su contra y el superintendente Ochoa no dio paso a su denuncia de linchamiento mediático. Quise probar cuáles eran los límites de la ley y me los demostró en pocas semanas Ochoa. La ley no era para todos, la ley era para perseguir y para silenciar a quienes se atrevían a denunciar. También estuvieron los periodistas radiales, deportivos, 12 veces multados por la Supercom. Aurelio Dávila y yo nos automotejamos como el barman y droguín de la comunicación. El barman, que es una persona que mezcla tragos, y droguín, que soy yo, una persona que utiliza drogas, como también las utilizan ustedes en las farmacias o droguerías. Multa, apología al vicio, apología al consumo de estupefacientes y alcohol. Cerca de $40.000, la radio ya pagó, hemos sufrido persecución. La Comisión de Fiscalización ha convocado al superintendente Carlos Ochoa para ser recibido en Comisión General y escuchar sus argumentos el viernes, como parte del proceso de juicio político que se sigue en su contra. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Corte Provincial de Justicia ratificó en segunda instancia que la Supercom actuó como parte y juzgador en el proceso seguido contra Teleamazonas en el texto de la sentencia. La Corte señala que en la decisión sancionatoria de la superintendencia se evidencia la falta de imparcialidad no solo en la sustanciación del proceso, sino en el contenido de la resolución expedida. Asegura además que se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso y a la garantía básica de ser escuchado y juzgado por una autoridad imparcial. Ya en primera instancia, la jueza Lucila Rodríguez aceptó la acción de protección y le obligó a Carlos Ochoa a pedir disculpas a Teleamazonas. En medio de la crisis que enfrenta Venezuela, un grupo de colombianos se ha dedicado a buscar la manera de ayudar a los desarraigados que diariamente cruzan el puente internacional Simón Bolívar que une Colombia y Venezuela. Hoy empezamos una serie de reportajes en nuestro canal aliado Voz de América que nos describe el calvario de los venezolanos. Cada minuto, 16 venezolanos cruzan el puente internacional Simón Bolívar que conecta Venezuela y Colombia, según cifras oficiales de Migración Colombia. Un flujo migratorio que evidencia la crisis social, política y humanitaria que viven los venezolanos. De verdad es fuerte, ¿sabes? Venirse para otro país sin tener dónde llegar. Venezolanos que lo dejan todo y se lanzan al vacío sin saber qué encontrarán al otro lado de la frontera. Que tenemos nuestros hijos y nuestra familia. Llegamos acá y conseguimos de todo, comida en abundancia. Y a veces estamos comiéndonos un plato de comida y nuestros hijos no sabemos si han desayunado siquiera. Si bien más de 250.000 venezolanos en Colombia tienen estatus legal,
casi más del doble a diciembre de 2017 no lo tenían. Y la cifra sigue creciendo. Kelly Alazares es una de las venezolanas que no ha legalizado su situación migratoria. Desesperada por la crisis, dejó su natal Mariara en el estado Carabobo para buscar un mejor futuro. Sin embargo, no ha sido un proceso sencillo. Estamos desempleados, sin oportunidad de trabajo porque no tenemos papeles de colombiano. Que molesta porque le van a quitar una oportunidad que no la tenemos nosotros. Y la poca oportunidad, de pronto hay personas que contratan esa mano de obra que la pueden pagar menos porque están ilegal en el país. Realidad con la que se ha encontrado Kelly Alazares. Acá las empresas o los pequeños comercios, ellos pagan un seguro y no nos pueden incluir en el seguro, dicen ellos, que porque los multan, no tenemos documentación. Yo lloro todos los días, a veces estoy aquí haciendo... Aún en medio de las dificultades, Kelly y un grupo de venezolanos encontraron un lugar donde a la vez que reciben, ellos mismos retribuyen. Se trata de una casa de paso establecida por el sacerdote Hugo Suárez Moreno de la parroquia San Pedro Apóstol en el corregimiento de La Parada. De lunes a sábado, beneficiarios y voluntarios sirven miles de almuerzos. Para nosotros como creyentes, como cristianos, significa ayudar al hermano, ser solidarios, vivir la caridad, como nos ha insistido tanto nuestro Papa Francisco. A partir del 14 de marzo de 2017 se empezaron a dar servicios de alimentación para venezolanos en esta casa de paso localizada a las afueras de la frontera entre Colombia y Venezuela. Para finales de julio, cuando se llevó a cabo la consulta de la Asamblea Nacional Constituyente, diariamente se estaban sirviendo 1.200 comidas. De la mano con el plan de contingencia del gobierno colombiano, miles de venezolanos han encontrado salidas a su crisis en Colombia. Eso significa mucho, es una gran bendición. Pero tanto en las grandes ciudades como en las poblaciones receptoras, las consecuencias económicas y emocionales del fenómeno de la llegada de inmigrantes del vecino país comienza a generar cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la estrategia de recepción de inmigrantes. Celia Mendoza, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Seguimos, amigos. El primer mandatario, Lenín Moreno, recibió el saludo del alto mando militar en el Palacio de Gobierno. Ellos manifestaron apoyo a su gestión. Fue con la entrega del mayor símbolo nacional, el escudo patrio, como el alto mando militar expresó su reconocimiento al presidente de la República. Significa el apoyo que se está brindando para que nuestra nación recupere su libertad, recupere su democracia, recupere el diálogo, que es importante. Las Fuerzas Armadas estamos muy contentos de su liderazgo, señor presidente. Lenín Moreno se reunió con los representantes de la cúpula militar, a quienes expresó su apoyo y respeto. Atrás quedaron las confrontaciones, atrás quedaron las ofensas, atrás quedaron los vituperios. Atrás quedaron los calificativos, las adjetivaciones, las rotulaciones. Asimismo dijo que en su gobierno ascenderán quienes deban hacerlo por méritos. Además recordó la decisión que tomó a inicios de su gobierno respecto a la seguridad del primer mandatario. Que no necesito para mi seguridad, y miren que todavía estoy vivo, de nadie que no sea mi policía y mis Fuerzas Armadas. No necesito absolutamente de nadie más. Y peor, de la creación de grupos paramilitares que pueden ser perversamente utilizados. Todos coinciden en que son tiempos de diálogo y consenso. Querido presidente, trabajamos de la mano con Fuerzas Armadas para restablecer confianzas. Reiterar nuestro compromiso como Fuerzas Armadas, como soldados, de nuestro cumplimiento cabal de las misiones constitucionales y todas las tareas que tenemos. Además, en esta reunión, el presidente de la República dijo que se comprometen a dotar, en la medida de sus posibilidades, de los equipos para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir a cabalidad con sus labores. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Apenas 50 de las más de 410.000 cuentas de dinero electrónico han sido cerradas por sus dueños. Los servicios de dinero electrónico manejados por el Banco Central se desactivarán a finales de marzo. El dinero electrónico, como lo conocemos, tiene los días contados, 40 para ser exactos. El Banco Central ya empezó el proceso de transición del sistema de pago móvil. Hasta el 28 de febrero se podrán hacer cargas, transferencias de cargas, pago de sueldos y cobro de remesas. Mientras que hasta el 31 de marzo estarán habilitados los servicios de cobro, pagos, giros nacionales, descargas y demás.
La gerente del Banco Central explica que a la fecha el número de cuentas cerradas es mínimo, apenas el 0,012%. Actualmente tenemos casi 410.000 cuentas. Desde la expedición de la ley solamente se han cerrado 50 cuentas, es decir, nada. Este sistema aún maneja cerca de 10 millones de dólares. En las calles hay desconocimiento por la transición. Bueno, eso no sabía, me estoy enterando ahora. Las provincias con mayor número de cuentas de dinero electrónico aperturadas son Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay. Para quienes no hagan el trámite, el Banco Central ya analiza una extensión del plazo. Cuando existen 5 años que las cuentas no son movidas o no tienen ningún movimiento a cualquier cuenta, eso automáticamente desaparece del sistema financiero. Los usuarios de este medio de pago tienen 3 opciones para gestionar los recursos de su cuenta de dinero electrónico: consumir en establecimientos que acepten este tipo de transacción, transferir a su cuenta de ahorros o corriente que mantengan en una entidad financiera, o descargar en lugares autorizados como por ejemplo los cajeros electrónicos. Joana Ramos, 24 horas. Con la presencia del presidente de la República como testigo, el gobierno ecuatoriano firmó contratos de inversión petrolera en campos maduros para los próximos 10 años. María Gracia Acosta informa. El gobierno ecuatoriano, a través de Petroamazonas, firmó 4 contratos de campos menores, donde la empresa privada invertirá alrededor de 696 millones de dólares. Esto con una inversión acumulada a 10 años de 90,8 millones de barriles de petróleo. En las provincias de Orellana y Sucumbíos, en el oriente ecuatoriano, que normalmente se invierten hacia el inicio de los contratos. Esperamos que esta inversión se haga la mayor parte de ella en los primeros 5 años de los contratos. Así que esa es una noticia muy positiva para el país, que nos permitirá incrementar la producción, incrementar la actividad en el oriente ecuatoriano. Además, de acuerdo con el ministro de Hidrocarburos, está previsto que en los próximos días se saque a licitación otros campos menores y también maduros, y en la primera semana de marzo saldrán los intracampos del sector nororiental. Otro tema, nueva incautación de droga en la provincia de Manabí. Esta vez fueron 666 kilos de cocaína. También se encontró en una vivienda canecas con combustible y una lancha rápida. Hay 2 detenidos. El alcaloide tendría como destino Centroamérica. 666 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados la madrugada de este lunes en la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. Trabajos de inteligencia permitieron localizar 22 sacos de yute con varias envolturas tipo ladrillo en un inmueble ubicado a pocos metros de la playa. Es la primera vez que se opera en este terreno, pero por lo general las bandas delictivas están buscando terrenos que den directamente a la playa. Además de los 666 kilos de cocaína, fueron detenidas 2 personas para investigaciones. Este operativo fue realizado horas antes de que la droga fuera embarcada en la lancha para su traslado y posterior comercialización. Se presume que el alcaloide pretendía llegar hasta Centroamérica. Su principal destino sería México. Otras de las evidencias encontradas fueron 3 motores fuera de borda y 9 canecas con combustible. En la provincia de Manabí, con imágenes de Cristian Castro, César Macías, 24 horas. Una mujer, su hija y mellizos de 8 años de edad fallecieron en un accidente de tránsito esta madrugada en el Guasmo Sur de Guayaquil. Ocurrió cuando el taxi en el que iban fue impactado violentamente por otro auto en el que 2 sujetos huían de un robo. Uno de ellos era un ex policía que fue dado de baja por estar involucrado en un asesinato. El gobierno de Pichincha informa que debido al deslizamiento de tierra y piedras en el kilómetro 54 de la vía Loax-Santo Domingo, esta se encuentra completamente cerrada al tránsito vehicular y que su limpieza tomará entre 3 y 4 días. Son aproximadamente unos 60.000 metros cúbicos que cayeron ayer sobre la vía. La prefectura recuerda que la vía Calacalí-Río Blanco está habilitada al tránsito y es una de las vías alternas, igual que Pujilí-La Maná, entre Cotopaxi y Los Ríos. Y fue detenido en Santo Domingo el presunto autor material del asesinato del exgobernador Sáchila, Héctor Aguavil. Durante la tarde, los familiares y amigos le dieron el último adiós.
En este domicilio, sector La Cadena de Santo Domingo, fue localizado el presunto autor material de la muerte del exgobernador Sáchila, identificado como Juan Carlos M., alias Charra, nombre que circuló en un Twitter difundido por el ministro del Interior y confirmado por la gobernadora de Santo Domingo. Se lo logró identificar a través de testigos que dicen haber estado en el lugar. En la catedral se realizó la misa de cuerpo presente, en la que el gobernador Sáchila pidió una marcha por la seguridad. Invitamos a hacer una marcha por la paz y por la vida y no más sangres aquí en Santo Domingo, para el día 14 de marzo. Luego de la ceremonia religiosa con rituales ancestrales, se le dio el último adiós en el cementerio general de los Sáchilas. El movimiento Pachacutic delegó una comisión para exigir respuestas del Estado. Aquí se tiene que decir quién es el que pagó, porque los sicariatos no se dan gratis. Hasta el cierre de esta edición, el detenido se encontraba en audiencia. Ramiro Moreira, 24 horas. El ministro de Educación, Fander Falconi, visitó Macas en Morona, Santiago, y a pesar de que se anunció que llegaría a la Escuela del Milenio Bosco Bizuma, establecimiento en donde se detectaron una serie de problemas, no llegó. Fander Falconi, ministro de Educación, llegó a Macas, pero no precisamente a la Escuela del Milenio Bosco Bizuma. A pesar que se anunció, constaba en su agenda visitar el establecimiento, en donde se han evidenciado una serie de problemas. Sin embargo, al lugar solo llegaron funcionarios de la zona 6 de esa cartera de Estado, lo que molestó a los padres de familia del establecimiento. No nos pueden engañar, o sea, ¿por qué tienen que solo venir un rato y regresar? Tienen que visitarlo, así como un día, cuando inauguraron, vinieron las autoridades y Sagrado Corazón, la comunidad educativa, ha recibido amablemente. El secretario de Estado se hizo presencia en una escuela en el centro de la ciudad de Macas, en donde se dirigió a los estudiantes y luego atendió a la prensa para referirse a lo que estaría pasando en las escuelas del Milenio de todo el país, que fueron ejecutadas en el gobierno anterior. En el caso de la unidad educativa Bosco Bizuma, es una unidad educativa del Milenio. Como sabemos, esto fue entregado en el gobierno anterior. Nosotros hemos logrado, digamos, estabilizar y darle viabilidad a esa unidad educativa. Ante la situación que se conoce sucede en la escuela Bosco Bizuma, el rector de un colegio local se acercó al ministro y pidió que se le facilite esos recursos para que en su establecimiento puedan ser utilizados por los estudiantes de la carrera de gastronomía. De lo que está oxidado, arrumado, está embodegado, dañándose, nosotros podemos dar utilidad a todos los jóvenes que se preparan para ser chef en toda la provincia y en el país. Esto mientras un grupo de maestros jubilados también aprovecharon la presencia del funcionario de Estado para pedir se les cancele sus rubros pendientes. En Macas, Morona, Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas.